Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Dios nos dice en su palabra que toda la escritura es inspirada por Él y útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección, para la instrucción en justicia. Ahora hay algunos que miren historias como la manera que las paredes se cayeron en Jericó, o el gran pez que tragó a Jonás, o otras historias así que parecen demasiado difíciles de creer y dudan de que la palabra de Dios es fidedigna. Hoy vamos a hablar de algunos descubrimientos arqueológicos que nos ayudan. Nosotros tenemos que poner la fe en la esperanza, en la palabra de Dios y de todos modos, pero nos ayudan, confirman lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a introducirle y a animarle a usted a estar pendiente de lo que comparte con nosotros mi invitado especial, Natán Díaz, apologista, pastor de la Iglesia Cristiana de Guajimalca y expositor en el programa Clasificación A. Bienvenido, Natán Díaz, a Hola, Temas Vitales. hola, Dolly, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, me da gusto acompañarlos hoy otra vez. Me encanta el tema de la arqueología. Yo creo que en un futuro, cuando estemos en el cielo, voy a estudiar arqueología. Pero bueno, no se puede hacer todo. Pero me encanta de que tú has estudiado muchos de estos temas, y creo que todos, los que sabemos un poquito y los que no sabemos nada de arqueología, vamos a aprender algo en este día. Natán, creo que vamos a empezar por algo que abrió el campo de la arqueología y la Biblia, ¿no es cierto? La piedra de Rosetta. Sí, la piedra de Rosetta es importante porque se considera que a partir de este punto es que empieza la arqueología moderna, como la conocemos hoy, y la capacidad de realmente explorar y entender qué es lo que se estaba desenterrando. Tiene que ver, la piedra de Rosetta tiene que ver con cómo se interpretaba lo que había en Egipto, la cultura egipcia, porque estaba en la misma inscripción en la piedra de Rosetta en los jeroglíficos y también en demótica y griego. Y griego, como podían leer griego, podían descifrar qué es lo que decían los jeroglíficos. Tomó un tiempo, pero esto desató mucho interés, especialmente en la arqueología del Medio Oriente, en muchas personas de ir y buscar y desenterrar cosas y tratar de entender más, porque como se abrió toda una puerta de posibilidades de cómo interpretar lo que se estaba descubriendo, especialmente si tenía jeroglíficos o diferentes inscripciones. Entonces, esto causó que en los últimos 2 siglos, porque esto de la piedra Rosetta fue justamente al final de los años 1700, o sea, 1799 creo. Y ¿Dónde? entonces, Y fue encontrada en Egipto, ¿no es cierto? sí, en el Valle del Nilo. En el Ajá. Valle del Nilo, eso es una expedición que estaba guiada por Napoleón. Oh, wow. Esos son O los sea, no franceses. estaban los arqueólogos buscando nada ahí. No, o sea, Napoleón fue con un equipo para ir y sacar información del Valle del Nilo, y entre esas cosas que sacaron fue la piedra Rosetta. Wow. Y fue hasta después que, de hecho, la piedra Rosetta empezó a servir para descifrar cosas, pero el punto es que la arqueología moderna realmente se abrió paso a partir de ese punto, y entonces empezaron a hacer descubrimientos constantemente, y conforme ha avanzado la tecnología y en los últimos años, obviamente ya hay más recursos para poder investigar con más detalle lo que se está descubriendo y entenderlo mejor.
porque también la arqueología originalmente era muy brusca en comparación a hoy en día. O sea, usaban dinamita para abrir no, una... Ay, no. O sea, cosas así que hoy en día ya no lo harían así porque se dan cuenta que están, de hecho, dañando parte de lo que están tratando de investigar. Entonces, originalmente no había métodos muy cuidadosos, pero a lo largo de los años la arqueología se ha ido refinando y ya ahora saben mejor cómo explorar, cómo excavar, cómo preservar todo lo que se va encontrando. Entonces, por eso es tan significativa la piedra de Rosetta, es porque hablando en términos arqueológicos, sí abrió muchas posibilidades de cómo se podía interpretar la información que se encontraba. Ok. Y bueno, no vamos a hablar el resto del programa de ello, pero muy interesante la piedra de Rosetta en la parte, bueno, en las tres, es que son tres idiomas con el mismo mensaje, digamos, Ah, y no me acuerdo exactamente, pero sé que algo hace alusión a la Biblia o a algunos eventos de la Biblia, ¿no es cierto? Algo así. sí, y especialmente lo que es significativo es porque el entender la cultura egipcia Ujú, es abrir una ventana también a mucho del Antiguo Testamento especialmente. ujú, Porque obviamente esa parte del Éxodo está fuertemente conectada con toda la cultura egipcia y que podemos entender de cómo era el gobierno de Faraón y los diferentes faraones y ujú. todas las diferentes épocas. Entonces, eso conectó la Biblia muy, muy claramente con eventos muy, muy específicos de la cultura egipcia, que a partir de ese momento, o sea, a partir de que se descifró la piedra Rosetta, es que realmente se pudo entender mucho de lo que había ahí en Egipto, Mm. de Se las me viene a la pirámides. mente, ya, se me viene a la mente la ventaja que tienen muchos, yo creo, yo sé que tú fuiste educado en casa. Los que han sido educados en homeschool tienen la ventaja de poder estudiar historia del punto de vista bíblico, en cambio en las escuelas públicas o dejan a un lado o peor, cambian la historia y no la interpretan a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Así que en ese punto la Biblia no es un libro histórico, pero tiene mucha historia, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sigamos ahí. Sé que hemos tenido y tenemos varios programas en la radio con Joe Owen y también con Momentos de la Creación y otros que nos hablan del diluvio, pero no podemos sobrepasar este punto obvio de la arqueología porque hay tanta evidencia claro. arqueológica del diluvio. Pero háblenos unos minutos de ese punto importante. Bueno, hay dos cosas que podemos ver en la arqueología con el diluvio. La primera es el relato mismo del diluvio Uh -huh. y ver que se han encontrado diferentes leyendas sobre el diluvio universal en casi todas las culturas y Uh -huh. civilizaciones del mundo. Yeah. Entonces, los chinos tienen un relato del diluvio, y hay una muy famosa que es la épica de Gilgamesh, Uh -huh. que también es un relato del diluvio de la antigüedad y es una de las que tiene más similitudes con el relato bíblico. Mm. Inclusive aquí en América, del lado de nosotros, hay muchas culturas, especialmente de México, prehispánicas y también hacia abajo de los incas y muchas diferentes culturas que tienen relatos del diluvio. Entonces, lo que eso nos apunta, aunque hay variaciones en cada una de las leyendas, porque fueron cambiando a través del tiempo los relatos y se fueron adaptando también al paganismo que existía en cada cultura, pero lo que eso nos apunta es que de hecho sí tienen su origen en un solo evento Uh -huh. y que todas las culturas fueron pasando esta información a través de la tradición oral, especialmente, en donde había una sola familia, una destrucción de toda la tierra y entonces, aunque hay variaciones sobre cómo se manifestaba este Dios y cómo se relacionaba
con la gente y especialmente con Noé y su familia, que tienen diferentes nombres en diferentes culturas. Pero todo eso nos apunta a que de hecho sí sucedió. Ujú, O sea, las leyendas todas tienen su origen en algún hecho real histórico. ujú, Y el relato bíblico es el que contiene la mayor cantidad de detalles en cuanto a la forma, las medidas del arca, el tiempo que estuvo lloviendo, todo ese tipo de cosas que son las más creíbles de todas las leyendas. O sea, son las que tienen mayor evidencia científica de que era factible que toda la destrucción que se diera, por ejemplo, en 40 días ujú, en lugar de 7, por ejemplo, en la épica de Gilgamesh, ¿no? Entonces, es más creíble el relato bíblico ujú, y con más detalles y con más información, es el más detallado. ujú, Entonces, eso nos apunta a que de hecho sí sucedió. ujú, Pero la otra cosa, y eso no es exactamente arqueología, pero tiene que ver, que es paleontología, que tiene que ver con el registro fósil, ujú. es algo que también nos apunta hacia el diluvio universal. Y creo que hay una imagen que se puede ver que tiene que ver con el registro fósil. Ujú. Ahí nos están mostrando, no sé si lo alcanzan a ver, pero es un pez comiéndose a otro pez. Mm, Ese es un fósil de un pez más grande que está comiéndose a otro pez. Ahora, ese es un fósil. Lo que es interesante de encontrar un fósil donde un pez está comiéndose a otro pez es que obviamente ese pez no estaba muerto cuando se fosilizó. ujú. Ese pez estaba en medio de una comida cuando, cuando fue aplastado por lodo Ujú, o capas de lodo que ujú, después se convirtieron en piedra. ujú, Y así tenemos, y también hay fósiles de animales marinos dando a luz cuando fueron fosilizados. Todo ese tipo de evidencia nos apunta a que, de hecho, hubo algún momento en el cual capas de lodo cayeron sobre seres vivos y que los dejaron fosilizados, que es muy diferente al proceso de fosilización que se requeriría hoy en día, que es normalmente un animal muere y después es cubierto con lodo y muchas veces, entonces no hay muchos fósiles de ese tipo. ujú, La mayoría de animales que mueren simplemente se descomponen y ya. ujú. Ya. Pero aquí tenemos un registro fósil de muchos animales vivos atrapados en lodo en un momento de la historia y a grandes alturas. O sea, no me acuerdo exactamente el dato, pero a no muchos metros, no, o sea, unos creo que son 200, 300 metros antes de la cima de Everest, que es el punto más alto que hay en la Tierra, Ujú, hay fósiles marinos ujú. de animales marinos. Y eso obviamente está apuntando al hecho de que en algún momento eso estaba cubierto con agua. Ya. Y hay millones y millones de fósiles en todo el mundo y que son evidencia de un diluvio universal que sucedió en un momento de la historia. Entonces, todo eso simplemente corrobora la historia bíblica. Y como decías, Dolly, hace un momento, que es creo que muy importante, es nosotros no creemos en la Biblia por la evidencia, No. no es la base o el fundamento, sino que más bien la evidencia solamente corrobora nuestra Ujú. fe en la Biblia. Nos Exacto. hace ver que efectivamente sí podemos confiar en la Biblia, porque no es el único lugar en donde encontramos esta información. Ujú. Y creo que ahí es donde la arqueología tiene un papel importante en la fe cristiana. Otra vez, lo que una razón por la cual traemos este tema, curación, aquí en temas vitales, es porque usted o sus hijos, especialmente sus hijos en la escuela, o usted también en el trabajo, le van a algunos escépticos, le van a decir, ¿cómo puede ser que todo el mundo fue cubierto con agua? Eso es imposible. Bueno, por supuesto que es imposible. Por eso es que Dios lo hizo. Dios hace lo que es imposible. Claro. Y la evidencia corrobora, o sea, prueba de que sí, lo que leemos en la Biblia sí sucedió en el caso de que estos fósiles y lo demás. Así que queremos que usted empiece a dejar a un lado sus dudas
en cuanto a la veracidad de toda la escritura de Dios. Todo lo que leemos ahí es fidedigno. Muy bien. No sé si quiere, seguimos con otro de los, hay muchos puntos en cuanto a, ay no, ya estamos a un cuarto del programa. Ok, tenemos que tomar una pausa. Saludos, Natán, de Rubén Bandini, y que es un gran vidente de temas vitales. Muchas gracias. Un buen amigo de la familia, muy querido por nosotros, Rubén. Saludos. Ok, tomamos la pausa y después seguimos con más de las evidencias arqueológicas. Creo que me gustaría que hable del código de no sé cómo se dice, Hammurapi. Hammurapi. Vamos a hablar de esto, los muros de Jericó y algunas otras cosas en el siguiente segmento. Sigan en sintonía de temas vitales hoy con invitado especial, Natán Díaz. Solo un minuto. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo de inmediato y lo siguieron. Podríamos pensar que seguir a Cristo era más fácil entonces porque estaba físicamente entre ellos. Pero como nosotros no podemos ver, escuchar ni tocar al Señor, ¿cómo podríamos seguirlo? Hoy en día seguimos a Jesucristo al escuchar a su Espíritu Santo, que habla a través de las Sagradas Escrituras y nos trae a la mente sus principios. El Espíritu nos guía a cada paso del camino y nos enseña las verdades de Dios. Pero su obra va más allá, transformándonos de adentro hacia afuera y dándonos poder para tener una vida de justicia. Nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y luego nos da el deseo y las fuerzas para servir con obediencia. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos con apologista y pastor de la Iglesia Cristiana en Guajimalpa. Ay, perdón. Allí en México. Muy bien, ya hemos visto la piedra de Rosetta, hemos hablado un poquito del diluvio universal. Hablemos del código de Hammurapi. ¿Qué es el código de Hammurapi? El código Hammurapi es significativo porque muchos historiadores seculares habían cuestionado por mucho tiempo lo que leemos en Éxodo cuando Dios le da la ley a Moisés. Si han leído el Pentateuco y han visto todo lo que hay en Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio acerca de las leyes para el pueblo de Israel, es muy detallada y para muchos historiadores decían es demasiado sofisticada ese tipo de desarrollo de leyes para un pueblo, para la época. O sea, ellos decían en ese tiempo, en el tiempo del Éxodo, todavía no se habían desarrollado ese tipo de leyes tan complejas y tan detalladas. Y entonces cuestionaban, decían que esas leyes se habían importado de tiempos posteriores y se habían aplicado a el pueblo de Israel para ese momento, porque no había evidencia de otros pueblos que tuvieran ese tipo de códigos de civiles, ¿no? De leyes. Y lo que fue interesante es que en 1901 se descubrió este código Hammurapi, que es esta piedra, que también creo que tenemos una imagen ahí de esta piedra. Y esta piedra... ¿Dónde se encontró? ¿En Egipto también? No. Ajá, esta piedra en Susa, en Irán. Irán, ok, Sí. ok, siga, perdón. Adelante. Qué bueno que tenía una respuesta. Ay, no le... no. Lo significativo de la piedra de Hammurapi es que tiene 282 leyes. Muchas muy parecidas, de hecho, al código de leyes que encontramos en la ley mosaica. Y la fecha, de hecho, del código Hammurapi es 300 años antes del Éxodo. Entonces tenemos información ahora que es revelada de que sí había varias civilizaciones con sistemas y leyes muy desarrolladas para los diferentes pueblos y civilizaciones mucho antes de Moisés.
Entonces, de pronto esa objeción a que, no, es demasiado sofisticado, lo tendrían que haber importado de una época posterior, todo eso se vuelve evidente que no es cierto. Después, entonces, empiezan a acusar a Moisés de plagio, porque dicen, el código Hammurapi es muy parecido al de Moisés, y como es antes, entonces Moisés nada más le copió todas las leyes de que ya existían, ¿no? En otras civilizaciones. Pero bueno, han habido muchas explicaciones sobre cómo el tipo de códigos de conducta que se dan en diferentes civilizaciones son parecidos en todo el mundo. O sea, nos importan el mismo tipo de cosas también y se desarrollan leyes que tienen que ver con la moralidad y con la conciencia y la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones, en donde sí hay un sentido de amor al prójimo, protección unos con otros y cómo cuidarnos y cómo poder tener una sociedad que no se convierte en pura anarquía, ¿no? Entonces, hay muchas explicaciones, no nos vamos a meter en todos los detalles sobre los paralelos que hay, pero puedes ver cómo no importa a veces cuánta evidencia haya, la gente va a encontrar alguna objeción o alguna manera de desacreditar la Biblia, ¿no? Si es que ese es su afán. Y el que no quiere creer no va a creer, no importa cuánta evidencia se le da. Pero los que queremos creer, los que realmente estamos buscando la verdad, entonces este es otro ejemplo. Entonces, en resumen, fue encontrado en 1901, pero fechado a 300 años antes de los eventos del Éxodo, cuando sucedió todo lo del libro de Éxodo, todas las leyes y Levítico y Número, Deuteronomio. Ok, muy bien. Yes. Excelente evidencia arqueológica que comprueba la Biblia. Otra vez, no es que necesitamos esta evidencia, sino nos ayuda, nos fortalece en la fe. Exacto. Los muros de Jericó. Esta es una historia que para los que creemos es fabulosa. Para los que no creen, no hay manera de hacerles creer lo que dice la Biblia, específicamente que las paredes cayeron para abajo, derechito, no me acuerdo cómo se dice en español, pero esa es la parte que muchos no creen, ¿no es cierto, Natán? Sí, muchas de las historias a lo largo de la Biblia no había evidencia hasta años recientes. Por eso era significativo lo que mencionábamos de la piedra Rosetta, de la era moderna de arqueología, porque realmente la razón por la que no había evidencia es porque simplemente no había los medios para encontrarla hasta hace poco. O sea, tiene poco tiempo que de hecho se empezaron a encontrar estos restos y poderlos interpretar de una manera fiel. De la época en la que sucedieron y poder también, como te decía, hacer un análisis cuidadoso de todo lo que existe hoy en día en diferentes partes del mundo, especialmente en el Medio Oriente. Ahí es donde encontramos muchas de las cosas más antiguas, ¿no? Pero se encontró en 1950 una arqueóloga llamada Kathleen Kenyon, empezaron a hacer unas excavaciones, encontraron estas ruinas que 1500 años antes de Cristo, y cuando empiezan a hacer un análisis, empiezan a encontrar evidencias de que estos muros en esa zona de Jericó habían sido derrumbados en el momento en el que fue conquistada la ciudad. Eso es lo que encontraron, o sea, no más tarde, porque en otras ciudades los muros se van deteriorando y ese es el proceso a través del cual se van deshaciendo, pero aquí encuentran que la ciudad es conquistada, los muros quedan totalmente derrumbados en el mismo momento, y también evidencias de que la ciudad fue destruida totalmente por fuego. Encuentran carbón entre los escombros. También evidencias de que la destrucción tuvo lugar en la época de la cosecha primaveral, lo cual coincide también con el relato de Josué, por la cantidad de grano que estaba almacenado.
Evidencia que el asedio de los israelitas contra la ciudad fue breve, porque los almacenes de Jericó contenían sacos intactos, llenos de trigo, cebada, dátiles, lentejas. Se encuentran estos restos que les están apuntando a cómo fue la invasión, cómo fue conquistada la ciudad. Y también evidencias de que no tocaron, y esto es muy interesante, que no tocaron nada en la ciudad, excepto la plata y el oro y las vasijas de bronce, lo cual es lo que narra Josué 6. O sea, todo eso fue confirmado con estos descubrimientos. Se encontraron evidencias de todas estas cosas. Y eso es muy interesante porque, otra vez, estamos hablando de, o sea, miles de años atrás. Entonces, el hecho de que muchas de estas cosas han sido preservadas, principalmente porque quedaron enterradas, es muy significativo. Y hay otros ejemplos. Inclusive hay otra cosa que también es un registro en Génesis que tiene que ver con, en el tiempo de Abraham, en Génesis se nos cuenta acerca de camellos, y también por mucho tiempo decían, no, los camellos llegaron mucho tiempo después a esa zona de Egipto, no existían, pero después, hasta hace pocos años, descubren pinturas de camellos y figuritas de camellos y todo este tipo de cosas que dicen, no, entonces sí había camellos, ¿no? Como dice el relato de Génesis. O sea, ese es el tipo de cosas que una y otra vez se han corroborado por la arqueología moderna, ¿no? La verdad que es cómico, lo que ellos dicen, no puede ser, no puede ser, y después el Señor permite en su gracia, no que tiene que, pero nos da esa ventanita abierta para mostrar a los escépticos especialmente, claro, que no, sí, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Muy bien, antes de cambiar a otro tema y salir de muros de Jericó, Jericó es para los que hemos ido a Israel, es una ciudad otra vez construida y todo, pero los muros y todo este evento histórico, ¿a qué tan distancia está en la misma ciudad o está distante a ello? ¿Distante a qué? A la ciudad moderna de Jericó. Sí, tengo entendido que hay una ciudad antigua hebrea de Jericó y una ciudad romana más nueva. Hay dos sitios. Eso es lo que tengo entendido. Ahora, te digo, no tengo toda la información bien clara, pero tengo entendido que son dos sitios diferentes. Y entonces tú puedes ir y visitar las ruinas de la ciudad nueva de Jericó, que es la ciudad romana. Pero esto que se descubrió recientemente tiene que ver con la antigua ciudad hebrea. De Jericó. Ok, muy bien. Sí, hay dos. Ok, muy bien. Eso lo dejamos de tarea. Tendría que investigar y leer un poquito más, pero... Lo dejamos de tarea para nuestros oyentes, para que ellos investiguen eso. Muy bien, cambiemos los hititas. Según lo que yo he leído, muchos, la Biblia menciona este grupo, pero muchos, igual, los escépticos, decían, no existe, no hay evidencia de que haya existido un grupo llamado hititas, ¿no es cierto? ¿No? Estoy más o menos yendo por el lado correcto, Natán. Exacto. Por mucho tiempo se cuestionaba la civilización hitita y hay mucho acerca de los hititas en la Biblia. De hecho, a lo mejor la referencia más famosa acerca de los hititas es Urías, el esposo de Betsabé. Sí. Que está en esa situación, obviamente, donde David está tratando de ocultar su pecado. Pero eso es una de las referencias más famosas, Urías hitita, ¿no? Y claro, desde antes la Biblia hace varios registros acerca de este grupo, también en relación con Salomón, en 1 Reyes 10. O sea, tenemos muchas referencias.
Ok, Ajá. pero, ok, vamos a tomar una pausa. Estamos a mitad del programa y está usted en sintonía de Radio Amistad, temas vitales con el tema hoy, evidencias arqueológicas de la Biblia. Ya hemos visto la piedra de Rosetta, el diluvio universal, hemos visto el código de Hammurabi y los muros de Jericó. Estamos en esta siguiente media hora mirando los hititas, los rollos del Mar Muerto y varias otras cositas, evidencias arqueológicas. Siga en sintonía y si tiene preguntas, llámenos o escríbenos aquí en Facebook. Todos los que deseamos vivir de una manera piadosa enfrentaremos las pruebas. No hay manera de pasarlas por alto. Sin embargo, hay algo que me impresiona en sobremanera, que no importa cuán terribles o grandes sean las pruebas, Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Así es, Él dijo que nunca nos abandonaría. Es más, Él dice que podemos refugiarnos en Él. ¿Ha pensado usted en eso? Así que cuando usted se sienta abrumado por la adversidad, recuerde que aquel que sufrió el mayor escarnio y el mayor dolor, más que cualquier otro hombre sobre la tierra, está con usted siempre. Viva piadosamente y confíe en Él. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en la segunda mitad del programa Temas Vitales, Dolly Martín junto con Natán Díaz, y estamos aprendiendo muchas cosas que confirman nuestra fe, y estamos basando nuestra fe en lo que Dios dice en su palabra sin necesidad de evidencia, pero la evidencia confirma. Muy bien, hay una pregunta estamos mirando los hititas y pasamos por alto el rey David, tal vez volvemos a él, pero Rudy Chávez en Facebook tiene esta pregunta. ¿Tenemos una idea de la altura de los muros de Jericó, Natán? No estoy seguro de la respuesta a esa pregunta. Eso no viene al caso en cuanto a la idea es que sí existieron, sí cayeron y no sabemos la altura. Bueno, sí, Rudy tal vez tendrá que investigar eso. Seguramente que hay alguna información, ¿no? Sí, obviamente cuando se trata de los detalles arqueológicos de cada investigación, pues hay que meterse y leer y investigar un poco más. Estoy dando realmente a grandes rasgos la información que hay, pero mucho de esto está disponible, no necesariamente inclusive de fuentes bíblicas, o sea, sí, o de cristianos, digamos, o sea, es simplemente información arqueológica que se ha ido, y inclusive canales seculares como National Geographic o revistas como Time, o sea, que no son cristianos en lo absoluto, han hecho muchos reportajes acerca de este tipo de descubrimientos. Ok, muy bien. Seguimos con los hititas. Siempre dudaban los escépticos, ¿no es cierto?, de que existiera, porque fuera de la Biblia no encontraban. Así que los que no creen en la Biblia dicen, no, si no está fuera de la Biblia no la creemos, pero la Biblia sí es fidedigna, ¿no es cierto? Así es, o sea, por mucho tiempo se consideraba como una leyenda lo de los hititas, porque decían, no hay ninguna evidencia arqueológica ni histórica fuera de la Biblia acerca de este grupo. Entonces, parece ser que los autores bíblicos simplemente inventaron esta civilización. Y por muchos años, hasta hace muy poco, o sea, hasta el siglo XX básicamente, de hecho sí no había evidencia. Fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia, sí. Entonces, a pesar de que se mencionan tantas veces en la Biblia, como si fuera una civilización muy grande, muy importante, con mucha influencia. Entonces decían, ¿cómo puede ser que una civilización de tanta
influencia y poder, no haya registro. Y en Turquía, ahora es la ciudad de Hattusa, con H, no sé, en español así se pronunciaría, ¿no? Pero Okay. se descubrió que era la capital del reino hitita. Ah, Y entonces, de repente, de un día para otro prácticamente, empiezan a excavar y encuentran los muros de la ciudad, los templos, los almacenes, las esculturas, los sellos reales, miles de tablillas de arcilla que hablan sobre el ejército, sobre las leyes, sobre la religión. wow. Entonces, de un momento a otro, sale toda esta información que nos da Otra. Ok, tuvimos un glitch de internet. Pero creo que estamos de regreso. Gracias a Kevin Díaz. Esto me recuerda que tenemos a un técnico que nos mantiene tecnológicamente al aire. Así que gracias. Entonces, para terminar, los hititas sí existieron en Turquía. Hattusa fue la capital de ellos y era toda una civilización igual que lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Y hoy en día no hay ningún arqueólogo o historiador que cuestione Los la hititas. existencia de los hititas. Wow, qué bien. El Señor es bueno, específicamente para los escépticos. Estamos hablando de los que no quieren creer, pero aún algunos de ellos, con toda esta evidencia, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a abandonar la fe, aún los cristianos, que nosotros no seamos entre ellos que abandonamos lo que la palabra de Dios dice que es tan importante. Tere nos dice que, según información en internet, el muro tenía 5 metros de alto y 3 metros de ancho. Ok, gracias, Tere. Sí, es fácil encontrar esta información. Sí. Y la familia de Rosas Quintero te manda saludos, Natán, de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Saludos, saludos. Ok. ¿Pasamos a los rollos del Mar Muerto? ¿Quería usted mencionar el rey David o pasamos a los rollos? Es que el rey David es otro ejemplo de un personaje tan importante en la Biblia, obviamente, pero que también no había información histórica fuera de la Biblia acerca de él, de otras civilizaciones o de otros registros. Wow. Y lo que es interesante es que fue en el año 1993, entonces es muy reciente, obviamente, que se descubrió una tabla que tenía 3000 años de antigüedad y que habla del rey de Israel y el rey de la casa de David. Y lo que es interesante es que como esta tabla que es encontrada no es de los judíos, porque lo que decían es que los judíos como que habían inventado esa parte de su historia como para darle más honor y credibilidad a su pasado. Pero lo que es interesante, esta tabla que se encontró en otro sitio, creo que es, no me acuerdo si es Dan o dos, no me acuerdo en dónde se encontró, pero el punto es que esto fue escrito por enemigos de Israel. Oh. Entonces, eso es lo que es significativo. Esos son los enemigos de Israel en donde se está haciendo un registro acerca del rey David. Y entonces, por fin, en el año 1993 empezamos a encontrar información extra bíblica acerca de un personaje histórico llamado David en la historia de los reyes de Israel, ¿no?
Ahora, Pero sé que en Jerusalén han encontrado un montón de evidencia arqueológica del palacio del rey David, o sea, pero no sé, los escépticos no aceptan esta evidencia porque los judíos lo encontraron. bueno, lo que pasa es que lo que necesitan muchas veces es encontrar algo escrito. Porque, bueno, Ah, tú puedes hacer deducciones de la época y todo y la zona, pero cuando tú encuentras algo escrito específicamente con el nombre, es donde ya mm, se corrobora históricamente. Y mm, eso es lo que no había. ok. Obviamente sí había restos de las civilizaciones antiguas en el tiempo del rey David y todo eso, y en Israel, pero ¿dónde está el registro de David como un rey? Ujú, Específicamente con su nombre y todo esto, no, fuera de la Biblia no había. mm, Ahora ok. ya hay. Ahora ya hay. ¡Qué bueno! Ay, perdón. Ok, seguimos con, ahora sí, los rollos del Mar Muerto. Yo sé que yo creo que la mayoría han escuchado del descubrimiento que fue en los años 1940, 50. 47, sí. 47, sí, allí en el Mar Muerto, por eso se llaman rollos del Mar Muerto, pero es muy significativo este descubrimiento. Denos el resumen. Bueno, lo que es tan importante acerca de los rollos del Mar Muerto es que muestran, nos dan un panorama, un vistazo a el Antiguo Testamento que existía en el tiempo de Jesús y confirma la veracidad del texto que tenemos hoy. Porque los rollos del Mar Muerto, hasta ese punto, 1947, que fueron descubiertos, y tardó un poquito de tiempo también en que se dieran cuenta qué tan significativos eran, porque fue un pastorcito que andaba ahí buscando sus cabras, creo, ahí en el desierto y um, descubrió por accidente estas vasijas que tenían los rollos. Y lo que era tan significativo cuando se dieron cuenta de qué eran estos rollos es que eran 1000 años más antiguos que los manuscritos más antiguos que teníamos Ujú, disponibles del Antiguo Testamento, ujú, hasta ese punto. ya. O sea, es decir, los manuscritos más antiguos que habían eran más o menos alrededor del año 1000 después de Cristo. Oh, wow. Era lo más antiguo que había como referencia del texto del Antiguo Testamento. Mm, Y cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, que son 1000 años más antiguos, entonces la presuposición es cuánto puede cambiar un texto en 1000 años. ujú, O sea, muchísimo, obviamente, 1000 años es un periodo larguísimo de tiempo a través del cual pues, se pueden empezar a dar muchísimas variaciones en el texto. Sin embargo, lo increíble de los rollos del Mar Muerto es que se descubrió que eran básicamente iguales ujú, a los manuscritos que se habían estado usando ya. de 1000 años más adelante para traducir o para deducir qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Ujú, Entonces, eso fue sumamente significativo, simplemente para confirmar la confiabilidad del Antiguo Testamento que tenemos nosotros hoy. ya. No se tuvo que hacer ningún cambio, no se tuvo que decir, pues este libro de la Biblia estaba completamente mal porque ya cambió muchísimo en 1000 años, sino que básicamente se dieron cuenta que era igual, ¿no? Idéntico Ya. en 1000 años de uno a otro. Es curioso, yo sé que los musulmanes, y no sé si otros grupos también, pero de ellos sé que enseñan sin evidencia, o sea, mienten, o sea, inventan de que la palabra de Dios ha sido cambiada y que no es fidedigna, o sea, a través de los años, porque que estamos en el año 2020 y el Antiguo Testamento se data que 3, 4 mil, o sea, 1000 o 2000 años antes del cero. Sí, Pero, estos rollos del Mar Muerto confirman de que la Biblia que usted y yo tenemos es exactamente igual a la original que fue hace 3000 años, algo así, ¿no? Estoy cambiando las fechas, pero más o menos, ¿no, Natán? sí. Um, y es importante notar que parte de la razón por la cual se preservó tan bien el Antiguo Testamento es porque los escribas Ujú,
y esa era su tarea, era copiar los manuscritos. Eran sumamente cuidadosos y sumamente detallados en la precisión con la cual copiaban un manuscrito y otro. Y la razón por la cual no tenemos manuscritos más antiguos es esa. Es porque cada vez que se hacían nuevos manuscritos se destruían los anteriores. Okay. O sea, se iban deteriorando y entonces se copiaban, se hacían nuevos y se destruían los viejos. Okay. Y entonces eso hace que no tengamos más antiguos. Sí, o sea, obviamente solamente dependemos de la tradición de los escribas, de copiar nuestros manuscritos, pero cuando llega ese momento de descubrir los rollos del Mar Muerto, se verifica que sí son confiables. Okay. Siga con nosotros, tenemos un segmento más aquí en Temas Vitales para resumir y terminar el tema de evidencias arqueológicas de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. Una vez vi una escultora trabajando en una estatua de arcilla. Ella empujaba contra esa arcilla con todas sus fuerzas, trabajando intensamente y con frecuencia humedeciéndola para que se diera más fácilmente a sus manos. Y así me recordó a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Como tú y yo somos obra de arte divinas en desarrollo, nuestro maestro artista no estará satisfecho hasta que nuestra arcilla humana tenga un cierto carácter. Él nos ama y no se dará por vencido hasta hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Amigo, amiga, tú eres una obra de arte en las manos de Dios. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento del programa Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estamos mirando muy por encimita muchos temas que tienen que ver con la evidencia arqueológica de la Biblia. Quiero leer Apocalipsis, casi los últimos libros de la Biblia, versículos de la Biblia, que dice: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. Ahora, Dios, que ama tanto su palabra y ha levantado a profetas y cuánta persona para escribirla, Él es poderoso para también preservar y estar seguro de que no se va a comprometer la autoridad de la palabra de Dios. Él es grande y Él es suficientemente grande para cuidar del manuscrito. Y bueno, no vamos a decir mucho más de eso, del rollos del Mar Muerto. Ahora, no sé cómo quieres encarar los últimos 10 minutos. El estanque de Bethesda, el estanque de Siloé, Poncio Pilato y tumbas del primer siglo. ¿Cómo quiere encararlo? Estamos con Natán Díaz, apologista y pastor ahí en México. Bueno, lo que es interesante acerca, por ejemplo, del estanque de Siloé, y voy a mencionar ese porque es un buen ejemplo de qué tan recientemente se ha confirmado el relato bíblico, en este caso de lo que leemos en Juan 9, es mencionado el estanque de Siloé, y también por mucho tiempo no deseando, pues, ¿dónde está o qué otra evidencia hay del estanque de Siloé? Fue en el 2005 que se descubrió el estanque de Siloé. Entonces imagínate qué tan reciente, y tiene todas las características que son descritas en el Evangelio de Juan. Entonces, no, o sea, es increíble la precisión con la que se descubrió que efectivamente Juan estaba explicándonos cómo era el estanque de Siloé. Y 2005, te das cuenta cómo al ir pasando el tiempo cada vez más se descubren cosas, y estoy seguro de que hay muchas más que todavía no hemos descubierto, que Dios permitirá que se vayan descubriendo y vayan también confirmando otras cosas. Pero algo que también no te envié, Dolly, de las imágenes y todo esto es, yo prediqué el libro de Hechos en nuestra iglesia
Y al ir recorriendo el libro de Hechos fue muy interesante porque Lucas es una de esas personas, y el libro de Hechos en particular, que tiene un montón de evidencia, o sea, de descripciones históricas especialmente, acerca de la historia de la antigüedad de esa zona. Imagínate, 32 países son mencionados, 54 ciudades, 9 islas, puertos, nombres y títulos de sacerdotes, líderes políticos, deidades veneradas, patrones climatológicos, rutas marítimas, leyes y costumbres, todo eso encuentran en el libro de Hechos. Al grado que Lucas, hoy en día, aunque mucho de eso se cuestionaba en algún momento, Lucas hoy en día es cuestionado, es considerado el historiador de la antigüedad más confiable. Oh, wow. O sea, se considera como un historiador ahora. No hay nadie que se ha corroborado de esa época tanta información histórica que se ha verificado con los descubrimientos arqueológicos e históricos. No hay nadie que tiene ese tipo de credibilidad en la antigüedad. Wow. Y es porque una y otra vez han surgido, se cuestionaban, ay, es que eso lo inventó Lucas y eso no tiene ninguna corroboración. Y una y otra vez se ha visto que todos esos datos que narra con tanta precisión Lucas en Hechos resultan ser ciertos. Ya. Y, Qué lindo. y eso solo para dar un ejemplo más, creo, de lo increíble que es la Biblia. Y quiero mencionar esto, Dolly, porque esto es muy importante. La Biblia se separa de todos los demás libros religiosos que existen. Para darte un ejemplo, el libro del Mormón es un libro que también dice ser de inspiración divina. Sin embargo, una de las diferencias más significativas que hay entre la Biblia y el libro del Mormón es que ninguno de los lugares mencionados en el libro del Mormón se ha corroborado fuera del libro del Mormón. Ninguno. O sea, ahí sí tienes toda la evidencia y el derecho a cuestionar si realmente lo que está ahí es cierto o simplemente son invenciones. Inclusive lo que se supone que José Smith leyó de jeroglíficos y todo esto, hoy en día se cuestiona por todos los avances en la arqueología y la historia, se cuestiona como que fue puro invento de su mente, ¿no? De su imaginación. Okay. Y la Biblia es un libro muy, muy diferente a todos los demás libros. También podríamos hablar del Corán y de lo que dice el Corán, pero en realidad no hay ningún otro libro como la Biblia. Ese es el punto. Al final del día, la Biblia, si hay un libro que tiene evidencia de ser inspirado realmente por el Dios de la creación y el Dios de la historia, es la Biblia. Y no hay ningún otro libro como la Biblia. Escrito en un periodo de 1500 años, unos 40 diferentes autores de diferentes trasfondos culturales, sociales, de todo tipo, con una armonía y una congruencia de principio a fin que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Ningún otro. Entonces, si hay un libro inspirado por Dios, la Biblia es el único que tiene las evidencias o los sellos de que ese sería el libro. Ok. A ver, hay una pregunta que yo no sé si lo escribió bien Miguel, quiero decir Kevin, que si puede hablar acerca de los cátaros. No sé qué son cátaros. Cátares. ¿Cátaros? No sé, tendría que buscarlo. Kevin, no Cátares, sabes qué. dijo. ¿Usted sabe lo que es un cátar? No, ok, creo que es la palabra equivocada o algo así, no sé. Ok, pues puede ser que nada más sea cuestión de buscarlo, investigarlo un poquito. Ok, muy bien. Francisco manda saludos desde San Luis Potosí, México. Ok, tenemos 2 minutos.
me encanta lo que acabas de decir en cuanto a que la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro. Las evidencias, yo sé que el Nuevo Testamento, una vez yo di un estudio y ahora se me faltan los detalles, pero creo que hay 25,000 copias de casi del original del Nuevo Testamento, muy, muy cercanos al original, y de los otros libros históricos que nadie cuestiona, los de Shakespeare, los de... hay varios, un montón. Hay unas 9, 10, 20 copias y de la Biblia 25,000. Es que el corazón del hombre es tan duro para creer y yo quiero dar un reto a nuestra audiencia a examinar su corazón si usted es uno de ellos que tiene un corazón duro para no creer aunque tenga toda la evidencia delante de usted. Okay. Natán, ¿alguna última palabra? Sí, bueno, y a lo mejor, Dolly, en un programa futuro podemos hablar de la confiabilidad de la Biblia, porque eso es todo otro tema, cómo se hizo el canon, cómo es que se preservó el texto, y eso, nos metimos un poquito en eso hoy, pero es otro tema completamente también que es sumamente interesante, porque es confiable la Biblia. Y el propósito de apuntar a la gente hacia estas evidencias arqueológicas es justamente eso, mostrar la confiabilidad de la Biblia, porque Dios sí se complace en darnos evidencias de su mano en la historia y de su manera de actuar en la historia. Y que de hecho sí, Él está interesado en revelarse a sí mismo, a su creación. Y eso es el punto de todo esto, es Dios nos ha dejado pistas y nos ha dejado muestras de que Él está actuando y de que Él se está revelando y que Él quiere que tú lo conozcas a Él a través de su palabra. Amén. Entonces, espero que tengamos más oportunidades, Dolly, de hablar, porque hay muchísimo más que podemos decir sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y espero que nuestros oyentes estén de vuelta con nosotros, tal vez en enero, principios de año, podamos volver a tomar alguno de estos temas que creo son importantes para ayudarnos a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Natán, muchas gracias por tomar el tiempo y por acompañarnos por video chat. Gracias, Dolly. Es un gusto acompañarlos. Y para los que están allí en Guajimalpa, que pueden ir a la Iglesia Cristiana Evangélica ahí para visitarles, ¿sí? Sí, así es. ¿El sitio web suyo, rapidito, es? Bueno, es clasificaciona.com, es del programa de radio, y iglesiacuajimalpa.org es el de la iglesia. Ok, muy bien. Hasta la próxima semana cuando tenemos más temas vitales. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.